¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Rápido! ¡Avisadle a los demás! ¿Cómo que tierra a la vista? Esas son las costas de las Islas Canarias, no hemos llegado a ningún lado. Como explicamos en la clase anterior, los viajes de exploración, los expedicionarios españoles y posteriormente los portugueses se inician en la última década del siglo XV. Colón va a ser el encargado de presentar ese proyecto a la corona española para poder llegar a la India. Por cierto, primero lo hace al Reino de Portugal, pero ellos deciden no apoyar esta idea de Colón, puesto que ellos ya tenían el comercio a través de las costas africanas, pero Isabel de Castilla y Fernando de Aragón sí deciden invertir en Colón y a la larga va a ser el mejor negocio que pudo haber hecho España. Pues bien, van a ser 4 los viajes de exploración que desarrolla Colón a partir de 1492. El primero de ellos es un viaje sumamente complejo, de mucha tensión, porque no se tenía la certeza de cuántos días debía durar la travesía. De hecho, los cálculos que había hecho Colón eran equivocados. Él pensaba que inclusive podía ser más corta la travesía hacia el occidente para llegar a la India que bordeando las costas africanas, y no fue así, era casi el doble de distancia en cuanto a millas náuticas, y eso provocó que mucha de su tripulación se alzara hasta que por fin a finales de 1492 logra divisar la isla de Guanajaní, después bautizada como San Salvador. En ese primer contacto es un contacto donde no hay violencia por parte de los aborígenes, y bueno, Colón regresa a España a llevar las buenas noticias y no presenta o no concluye que ha llegado a las islas de un nuevo continente, sino él pensaba que había llegado a una zona de la India que no había sido que no estaba muy desarrollada. El cuarto viaje de Colón lo que hacen es ampliar la exploración que inicia en 1492, y en el caso concreto de Venezuela nos interesa es el tercer viaje de Colón, realizado en 1498. En este tercer viaje de Colón es cuando se establece el primer contacto en lo que hoy conocemos como República Bolivariana de Venezuela. Específicamente ese contacto se va a dar en el pueblo de Macuro, ubicado en la península de Paria, o digamos en lo que hoy en día es el estado Sucre, bordeando la península de Paria. Vamos a conseguir nosotros todavía el pueblo de Macuro. Una particularidad de este viaje de Colón: él no desembarca, van sus lugartenientes, pero él no desembarca porque él enferma los ojos luego de haber bordeado todo lo que es la península como tal, la península de Paria. Lo poco que sí logró ver, describe a Venezuela como un paraíso terrenal porque le asombró el tema geográfico, la belleza, la exuberancia de la vegetación. Ese nombre de paraíso terrenal va a quedar plasmado en lo que va a ser el recuerdo de muchos conquistadores de la época, y va a atraer a muchos otros después por unos asuntos vinculados con el tema de la riqueza. Después de este tercer viaje de Colón, que es el que nos interesa a nosotros, van a venir otros exploradores llamados también andaluces. Los viajes donde Colón es el protagonista son llamados los viajes mayores o colombinos, y los viajes que van a seguir la travesía de Colón y van a continuar la exploración en territorio americano se conoce como viajes menores o también viajes andaluces. En el caso concreto de Venezuela, los viajes andaluces se inician en 1499 con el viaje de Alonso Ojeda, Américo Vespucio y Juan de la Cosa. Este es el viaje menor más importante para nosotros, puesto que va a recorrer todas las costas venezolanas desde la península de Paria hasta la península de Perijá, es decir, hasta lo que hoy en día es el estado Zulia. Por lo tanto, es un viaje que reconoce geográficamente toda la costa venezolana. Tanto en el viaje de Colón como en este primer viaje de Alonso Ojeda no va a haber una riqueza por parte de los navegantes. No van a conseguir grandes yacimientos de oro. Si encuentran algunas cosas que intercambian con los indígenas, entre ellos las perlas en Cubagua, pero no vamos a decir que es un negocio redondo, pero desde el punto de vista geográfico sí va a ser muy importante, porque va a sentar las bases de lo que va a venir después en el proceso de conquista y colonización. Ahora bien, de este primer viaje menor o andaluz de Alonso Ojeda, sí hay que destacar lo que va a ser lo que va a significar la presencia de Américo Vespucio en el viaje. ¿Por qué? Porque Américo Vespucio, al ver los palafitos en el lago de Maracaibo,
bautiza el territorio como Pequeña Venecia. Y con el tiempo esta idea de Pequeña Venecia se convierte en Venezuela como tal, y de allí viene el nombre de Venezuela, o al menos esta es la teoría más aceptada por los historiadores. Además del viaje de Alonso Ojeda, tenemos otros viajes menores que recorrieron parte del territorio de la costa venezolana. El viaje de todos realizados entre 1500 y 1502. Tenemos el viaje de Pedro Alonso Niño y Cristóbal Guerra en toda la parte oriental del territorio, donde ahí sí vamos a encontrar nosotros una fuerte resistencia por parte de los indígenas. Según los relatos, parece que hubo mucha violencia por parte de estos expedicionarios, y van a rescatar algo de oro de los aborígenes. Y tenemos el viaje de Vicente Yáñez Pinzón, quien se va a extraviar y por errores en cálculos de la navegación va a terminar en la desembocadura del río Amazonas, en aquel entonces llamado Marañón, y luego sí va a explorar todo lo que va a ser la desembocadura del Orinoco y el oriente de Venezuela. Otro expedicionario que va a seguir la misma ruta de Yáñez Pinzón va a ser Diego Elepe, y el único expedicionario de los viajes menores que va a recorrer la costa venezolana desde el Perijá hacia lo que hoy en día es la costa colombiana, que es el Golfo de Darién, va a ser Rodrigo de Bastidas. Estos 5 viajes menores, que son el de Alonso Ojeda, el de Pedro Alonso Niño, el de Vicente Yáñez Pinzón, el de Diego Elepe y el de Rodrigo de Bastidas, van a recorrer todas las costas venezolanas y son un hito importantísimo para lo que va a ocurrir posteriormente, que es el proceso de conquista y colonización de nuestro territorio. De este periodo hay que rescatar algo esencial. Con la llegada al oriente venezolano comienza a surgir primero una noción de riqueza exuberante por parte de Venezuela desde que Colón la bautiza como paraíso terrenal. Pero aparte del aspecto de la belleza, está el tema de la presencia de perlas. Entonces las perlas atrajeron a muchos conquistadores. Pensaban que había muchísimas perlas y la perla era muy valiosa en aquel entonces. Pero no solamente va a ser la perla, sino que ven a varios grupos indígenas con muchos ornamentos de oro y comienzan a preguntar a través de señas y con las pocas maneras que podían comunicarse, porque ninguno de los dos conocía el idioma, comienzan a indicar que el oro lo habían concedido de un sitio importante ubicado hacia el sur-oeste. Y de ahí es que surge el mito del dorado. O sea, comienza a surgir desde estos viajes una supuesta leyenda de que en alguna parte del territorio venezolano había una ciudad de oro. Y esto va a ser realmente importante, tiene efectos fundamentalmente negativos porque atrae a mucha gente ambiciosa por el oro y también capaz de matar y aniquilar a cualquier ser humano para conseguir esa ciudad de oro. De tal manera que de estos viajes surge ese mito del dorado, las perlas de Cubagua que sí existieron, pero que las acabaron rápidamente. Esa sed desenfrenada de hacerse rico de la noche a la mañana hace que muchos conquistadores vengan para acá, y de esta manera Venezuela entra en la historia universal, en la historia europea, como un país que es sumamente rico y que va a ser disputado por distintos factores, en este caso vinculados a la corona española. En la clase de hoy estudiamos los viajes de exploración europeos realizados al continente americano desde la última década del siglo XV. Evidentemente nuestro centro de interés es Venezuela, y por ello los viajes más importantes fueron el tercer viaje de Colón y lo que van a ser los viajes menores o andaluces que se desarrollan en lo que hoy en día son las costas venezolanas entre 1499 y 1502. Evidentemente, el primer viaje de Colón de 1492 abre la posibilidad de todos los demás viajes, y ese viaje se realiza en el marco de un contrato que firma la corona con el almirante Colón. Esos contratos van a ser llamados capitulaciones. En el caso de ese viaje son las capitulaciones de Santa Fe. Pero los viajes menores o andaluces van a tener también todos un marco jurídico que debían respetar. Tenían todos un contrato en el cual se les daba permiso a explorar, en algunos casos conquistar y colonizar, porque no todas las capitulaciones tuvieron carácter colonizador. En este primer periodo del siglo XVI, el principal interés de la corona era el rescate, es decir, el comercio con los naturales, y también el tema del reconocimiento geográfico. De los viajes menores o andaluces que se dieron en las costas venezolanas, debemos nosotros resaltar
la importancia de los yacimientos de perlas en Cubagua y también el surgimiento del mito del Dorado. Estos dos elementos van a hacer que Venezuela se convierta en una especie de territorio mágico que supuestamente, después con el tiempo se van a dar cuenta que no fue así, supuestamente en un territorio con muchísimo oro y plata y por lo tanto atrajo a grandes conquistadores, a muchos expedicionarios que pensaban que, conseguir la riqueza de sus vidas en este territorio. Esto evidentemente tiene una repercusión en el proceso de colonización, va a ser el proceso mucho más violento, más lento, pero estos son elementos que vamos a estudiar en las próximas clases. Hasta nuestro próximo encuentro.